Bueno, continuando con nuestra plática, ya entrando en materia propiamente dicho, los objetivos van a ser conocer la definición de choque, identificar los tipos de choque existentes y sus manifestaciones clínicas, entender el manejo general del choque, los estudios paraclínicos relevantes y vamos a revisar algunos de los algoritmos de tratamiento. Ok. Como definición de choque tenemos que el choque es una afección crítica producida por un suministro insuficiente de oxígeno y de nutrientes a los tejidos en relación con la demanda metabólica tisular. Esto está medio rebuscado, pero lo podríamos también encontrar como una falla del sistema cardiovascular en entregar los sustratos y en remover los metabolitos. Ahora, ¿cuál es el metabolito fundamental del organismo, el cual dependemos exclusivamente para vivir? Pues es el oxígeno. Entonces yo puedo vivir sin agua por cierto momento, puedo tener niveles insuficientes de glucosa y aún así medio funcionar. Lo que no logro mantener es un metabolismo celular cuando no tengo suficiente oxígeno. ¿De qué me sirve el oxígeno o cuál es la función metabólica? Pues finalmente la glicólisis anaerobia. Si bien recordamos, el metabolismo aerobio nos permite obtener hasta 38 moléculas de ATP en la glicólisis aerobia, con un consumo de otras 2 moléculas, un total ideal de hasta 36 moléculas de ATP, contra el metabolismo anaerobio. Aquí vamos a entrar un poquito en materia. ¿Por qué? Porque el metabolismo aerobio implica que la glicólisis nos debe de llevar a la producción de piruvato. Sin embargo, en el metabolismo anaerobio vamos a brincar de piruvato a lactato y en ese mecanismo sí vamos a producir cierta cantidad de ATP, pero invariablemente pues es un aporte insuficiente. Con 2 moléculas contra 36 moléculas en el aerobio, pues la verdad es de que no es un mecanismo que nos permita una subsistencia por más allá de unos cuantos minutos. Entonces, el choque, junto con su definición, incluye lo que es el resultado de una falta de la remoción de los metabolitos durante el metabolismo anaerobio, en este caso, o de lo que es la acidosis tisular. Finalmente, la función circulatoria depende del volumen sanguíneo, el tono muscular y la función cardíaca. El choque resulta de una anormalidad en uno o más de estos 3 factores o de la alteración en el metabolismo celular. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Bueno, el choque, en pocas palabras, es cuando el organismo no tiene la capacidad de ofertar, de adquirir esa cantidad de oxígeno ante una demanda elevada. Digamos que por fórmula lo podríamos definir así. Esto sencillamente es digamos la definición básica del choque, ¿no? Una disminución en la disponibilidad junto con un consumo un incremento en el consumo. ¿Qué me va a afectar esto? Bueno, pues tenemos múltiples factores. Dentro de pediatría lo que más comúnmente vemos pues es la infección. Cualquier enfermedad crónica, llámese diabetes, hipertensión, obesidad, pérdida de sangre con más de un 10% de la pérdida de la bulimia, deshidratación, respuesta inflamatoria sistémica, todos estos factores nos van a condicionar un incremento en el consumo de oxígeno. De forma inicial ya lo habíamos platicado, la respuesta inflamatoria sistémica me sirve para tratar de compensar parcialmente esta demanda incrementada de oxígeno al incrementar parcialmente lo que es la frecuencia respiratoria, el esfuerzo respiratorio, la frecuencia cardíaca, el tono vascular periférico. Todas estas son medidas compensatorias iniciales. Si estas medidas compensatorias son ineficientes, pues entonces invariablemente llegamos a una disminución de la disponibilidad de oxígeno, por lo consiguiente choque. Entonces, ¿de qué se trata el choque? Bueno, por un lado, yo voy a tener
que mi volumen latido, mi volumen sistólico va a depender de tres factores fundamentales: lo que es la precarga, lo que es la contractilidad o inotropismo y lo que es la poscarga. El gasto cardíaco va a depender precisamente de este volumen latido, o sea, de estos tres factores y de la frecuencia cardíaca que se tenga. Pongo gasto cardíaco en el centro, ¿por qué? Porque voy a tener entonces varias maniobras que yo voy a utilizar para mejorar o modificar este gasto cardíaco. Por un lado, la precarga, la forma en la cual yo estoy en mi casa y tengo algún evento en el cual necesito incrementar mi gasto cardíaco. La forma de mejorar la precarga, pues, es disminuir la pérdida de volumen intravascular. Una forma de disminuir, pues, es precisamente a través del sistema neurohumoral y disminuir lo que es el flujo sanguíneo renal. Al yo disminuir el flujo sanguíneo renal, por ende, disminuyo la tasa de filtración glomerular y por ende empiezo a dejar de orinar. Entonces, no me preocupa un paciente que se presenta oligoúrico, precisamente porque es un mecanismo normal del organismo el mantener el volumen circulante. Y una forma de lograrlo, pues, es disminuir la tasa de filtración glomerular. Entonces, yo dejo de orinar. Por otro lado, yo tengo mi liberación endógena de adrenalina. La adrenalina es una de las sustancias neuromorales más importantes en nuestro organismo y es una de las hormonas del estrés. ¿Por qué? Porque si viene un perro atrás de mí, yo necesito de forma inicial mejorar mi gasto cardíaco de forma pronta, y una de las maniobras del organismo es precisamente esta liberación endógena de adrenalina. ¿Qué me va a generar a nivel sistémico? Bueno, pues voy a incrementar frecuencia cardíaca, ya le estoy pegando un poquito por acá, voy a aumentar considerablemente mi inotropismo y voy a ayudar de forma secundaria en lo que es la poscarga. La poscarga se refiere a las resistencias vasculares periféricas. Es decir, si yo cierro las resistencias vasculares periféricas, yo voy a generar un gradiente de presión mayor, es decir, voy a generar presión sobre esta vasculatura, y esto de forma indirecta me mejora la presión de pulso. Ahora, hay ciertas condiciones en las cuales a mí me conviene incrementar esta presión de pulso. Hay ciertas condiciones como el choque frío en el cual a mí me conviene bajarlas. Eso lo vamos a ver más adelante y para eso, pues, utilizamos cierto tipo de medicamentos. Entonces, no voy a detenerme mucho en esto. Necesito su participación, necesito sus preguntas como para poder profundizar un poquito más. Y la verdad es que no sé si lo estoy explicando como yo lo veo en mi cabeza. Entonces, el volumen sistólico depende de estos tres factores, y estos tres factores dependen mucho el uno del otro. Y por último lado, la frecuencia cardíaca va a depender, suena lógico, ¿no? Dependiendo de qué tanto volumen sistólico y a qué velocidad yo lo esté manejando este volumen sistólico, pues es que el gasto cardíaco final que yo voy a tener. Entonces, creo que el entender choque tiene mucho que ver con estos cuatro factores: precarga, contractilidad, poscarga y frecuencia cardíaca, porque son los factores que yo voy a modificar en mi manejo. Es decir, cada vez que yo tengo un paciente en estado de choque, yo debo estar reevaluando constantemente estos cuatro factores. Qué miedo, lo habíamos platicado, en un paciente que está con estado de choque y no tiene taquicardia. ¿Por qué? La taquicardia es un mecanismo inicial compensatorio, dependiente y predominantemente importante para mantener el gasto cardíaco. En los niños es fundamental el desarrollo de taquicardia, precisamente porque hay poca variabilidad en cuanto al gasto cardíaco a través de la precarga, contractilidad y poscarga. Entonces, una de las maniobras más fáciles del organismo del niño es precisamente incrementar esta frecuencia cardíaca para mejorar el gasto cardíaco. Y en un niño es fundamentalmente importante el concepto de que la frecuencia cardíaca
no nos miente. Si el niño necesita tener taquicardia, es porque necesita mejorar su gasto cardíaco. Y a la hora que vemos a un paciente frente a nosotros, vamos a tratar de identificar cuáles son los factores que no están siendo suficientes para compensar esta deficiencia de gasto cardíaco. Es decir, anoche precisamente estaba en terapia, tenía un niño inestable y lo tenemos con frecuencia cardíaca de 100. Mi residente estaba muy contenta porque el niño tenía 100 de cardíaca, pero pulsos disminuidos, el lactato elevado, estado oligoúrico, su estado mental de la patada, la piel marmórea, tenía gradiente de temperatura, pero la frecuencia cardíaca estaba en 100. Entonces, desde lejos, obviamente, si veo el monitor, pues no se ve nada mal, se ve hasta bonito, una presión arterial media de aproximadamente 65, con una buena, con una frecuencia cardíaca más o menos dentro de los límites normales, pero la perfusión de este paciente estaba espantosa. Entonces ella me decía, pero la cardíaca está bien. Sí, la cardíaca la vemos nosotros dentro de los rangos normales, pero lo esperado para ese estado hemodinámico del paciente es que estuviera taquicárdico. Entonces, qué miedo que este paciente no esté taquicárdico. Y eso nos genera un chorro de conflictos. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a tener que echar mano de los otros 3 factores, voy a tener que pasar cargas, voy a tener que usar inotrópicos o vasodilatadores para mantener un buen gasto cardíaco, porque evidentemente la frecuencia cardíaca no me estaba ayudando a este paciente, y no estaba ayudando porque estaba acidótico, porque estaba hipotérmico, porque era prematuro. Entonces teníamos muchos factores, y séptico. Entonces hay muchos factores que me van a afectar, de forma intrínseca el gasto cardíaco, y depende de que yo identifique esos factores para que yo le pueda ayudar a mi paciente. Pero indudablemente el paciente me tiene que ayudar. Si no me ayuda, entonces son nuestros pacientes que generan un mayor reto. Finalmente, el suministro de oxígeno va a depender entonces del gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno. Y el contenido arterial de oxígeno va a depender de la capacidad de difusión que haya a nivel pulmonar. Es por eso que mencionábamos, los órganos vitales pues son corazón, pulmón y el cerebro, que es el que nos manda a todos. Si yo tengo un excelente gasto cardíaco, pero me empieza a fallar el pulmón, pues no voy a tener el oxígeno con el cual llevar a mis células, y por ende voy a terminar en un estado de choque. Bueno, las etapas que yo tengo según el PALS es precisamente un choque compensado, un choque descompensado. Las etapas tempranas del choque compensado los vemos como las manifestaciones clásicas de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Tengo taquicardia, tengo taquipnea, tengo ciertas manifestaciones a través de la activación de mecanismos neuromorales como vasoconstricción periférica, como gradiente de temperatura, como piel marmórea, como pulsos periféricos débiles, como oliguria, y yo a través de estos mecanismos neuromorales logro mantener una presión arterial normal y una perfusión tisular, digamos, adecuada. Esta perfusión tisular significa que a pesar de que yo tengo vasoconstricción, no llego a lo que es la cianosis, no llego a tener hipoperfusión tisular. Cuando yo tengo un choque hipotensivo descompensado, yo ya tengo o considero que estos mecanismos neuromorales fallaron y finalmente me lleva a lo que es la hipotensión arterial. El choque tardío o irreversible es un grado importante de lesión orgánica y tisular. Ya no observamos respuesta al tratamiento, es el clásico paciente en el cual yo paso cargas y cargas y no logro revertir este estado de choque, y casi invariablemente nos lleva hacia la muerte. Entonces, podemos diferir o podríamos catalogar como signos tempranos: taquipnea, taquicardia, pulsos periféricos disminuidos, llenado capilar retardado, palidez, diferencia de presiones acortada, oliguria y cierto grado de acidosis láctica. Los tardíos, invariablemente, una disminución del estatus mental. En los niños nosotros los vemos somnolientos. ¿Cómo yo sé que este niño está muy, muy mal?
llega mal perfundido, llega chocadón, lo veo medio aletargado, lo canalizo, y si este paciente no se defiende de mí, es un paciente que potencialmente tiene hipoperfusión cerebral. Este paciente está chocado y me urge hacerle algo en este momento. Cuando yo ya tengo pulsos centrales disminuidos, estoy mal. Cuando tengo cianosis central, estoy peor. Hipotensión, signo tardío de choque, significa que no le hice caso a todos mis signos tempranos. Y finalmente bradicardia, que es un estado preparo. Entonces, según la American Heart Association, tenemos que hay cierto, lo que llaman el flow chart, en el cual yo puedo diagnosticar o reconocer de forma temprana lo que es mi choque. Y dependiendo del tipo de choque voy a tener ciertas alteraciones o ciertos datos clínicos que me van a poder mejorar. Es decir, en todo paciente con sospecha de choque, yo debo estar evaluando mi ABCD, y el ABCD es precisamente lo que hicimos con nuestro paciente. Yo voy a evaluar que esté respirando, voy a evaluar el esfuerzo respiratorio, su frecuencia respiratoria, su capacidad para difusión de este oxígeno, de este dióxido de carbono. Y en ciertos tipos de choque, la mayor parte de las veces, no voy a encontrar ni obviamente obstrucción de la vía aérea, y generalmente no voy a encontrar problema a nivel respiratorio. Algo particularmente, algo que yo debo de estar viendo o buscar cuando sospecho de choque cardiogénico es la presencia precisamente de estertores. Los estertores no debemos de tener cuidado en no confundirlos con que es una neumonía o que es un proceso respiratorio. Recordemos que en el choque cardiogénico una de las manifestaciones que voy a tener es precisamente esta taquicardia acompañado de estertores en adultos o niños grandes, lo que es la plétora yugular, y hepatomegalia. Es a veces también uno de los signos importantes de buscar lo que es el retorno hepatoyugular ante la compresión del borde hepático. Yo debería de ver ingurgitación yugular, y esa ingurgitación yugular, aunque los niños no la catalogamos como en los adultos, que 1, 2, 3, 4, finalmente no debo de verla. Si yo la veo, uno de mis diagnósticos diferenciales debe ser el choque cardiogénico. Y ojo, una de las reevaluaciones que hacemos habitualmente en el manejo del choque es precisamente el descartar que no haya presencia de estertores a la exploración de los campos pulmonares, porque el manejo del choque implica precisamente la optimización de la precardia, es decir, volumen. Y cuando mi paciente no tolera ese volumen, una de las manifestaciones tempranas del choque cardiogénico pues es precisamente la aparición de estos estertores o incremento del borde hepático. Entonces es uno de los signos que yo debo buscar intencionadamente cuando estoy en el manejo de mi paciente. Entonces, de forma general, la presión arterial en una fase inicial del choque va a estar compensada, en una fase tardía del estado de choque pues va a estar hipotensivo. La presión de pulso, la frecuencia cardíaca, los pulsos periféricos, el color de la piel, el llenado capilar, la presencia de oliguria, de anuria, el estado de conciencia que por mucho me va a hablar de perfusión cerebral. Y finalmente la temperatura. Si mi temperatura de mis extremidades está disminuida, bueno, eso me habla de que esa respuesta neurohumoral está haciendo su trabajo, pero el gradiente de temperatura, esa diferencia entre temperatura central y periférica, mayor de 2 grados centígrados, me habla de que es un estado ya de hipoperfusión y debo de considerarlo como un estadio temprano o un signo de choque. En este algoritmo, lo que vemos es, digamos, la diferencia entre los tipos de choque. Entonces, yo tengo o voy a clasificar el choque en 4 grandes grupos, ¿no? El hipovolémico, que por mucho se va a deber a choque hemorrágico o choque por pérdidas, clásico las diarreas. El distributivo, en el cual se trata de una disminución de la extracción de oxígeno, uno de los, más bien los 3 tipos habituales: neurogénico, anafiláctico y séptico.
el choque cardiogénico, que ya platicamos que es raro en los niños. Hay ciertas enfermedades que me pueden predisponer al choque cardiogénico, sobre todo choque séptico, pero también tenemos ciertas patologías como pues, la enfermedad de Kawasaki, como taquiarritmias, como sobrecarga hídrica en ciertos manejos, etcétera. Y finalmente el choque obstructivo, que es una disminución del llenado de la bomba. Ya habíamos platicado un poco de ello, con mucho el neumotórax a tensión. Entonces, tenemos otros estadios en los cuales podemos llegar a choque, en particular cuando tenemos una disminución importante del transportador de oxígeno, que es la hemoglobina, es decir, en hemorragias agudas o en anemias profundas, la disminución de la capacidad transportadora de la hemoglobina me va a condicionar también un estado de choque, y obviamente cuando hay un flujo disminuido, sobre todo en los estadios donde, o en los escenarios donde considero un choque cardiogénico hipovolémico. Ahora, la hipovolemia puede ser absoluta o relativa. Una de los, por eso lo mencionábamos, en el choque séptico es una combinación de todo, porque tengo una hipovolemia relativa, es decir, no hay pérdida de líquidos, pero sí hay pérdida del tono vascular, y esta pérdida del tono vascular me genera disminución del volumen intravascular. Finalmente, la hipovolemia absoluta, que es cuando realmente tenemos pérdidas de sangre o de plasma, y que genera una deshidratación del líquido extracelular. Entonces, a grandes rasgos, pues, estos son los tipos de choque, y evidentemente, dependiendo del tipo de choque, pues es el manejo fino que yo voy a tratar de dirigir. Sin embargo, recalcando, el choque se maneja igual en todos los escenarios, y lo que yo debo de ayudar a mi organismo es precisamente en revertir o en mejorar ese gasto cardíaco para precisamente mejorar las condiciones hemodinámicas. Entonces, las características del choque según el tipo, vamos a estar evaluando ciertas diferencias entre precarga, contractilidad y poscarga dependiendo del tipo de choque que yo tenga. Pero esto es muy dinámico, y cuando yo, por ejemplo, tengo un choque hipovolémico, tengo un niño con una hemorragia aguda, yo evidentemente lo que sé que está disminuido es la precarga. Entonces, lo padre del choque hipovolémico, lo mencionábamos, pues es de que yo voy a precargar, voy a administrar cargas, y voy a corregir rápidamente esta disminución del gasto cardíaco a través de la falta de la precarga. Por otro lado, en el choque distributivo, generalmente lo que está alterado es la poscarga, es decir, mis resistencias vasculares periféricas no van a servir. Choque anafiláctico es uno de los clásicos. Choque séptico es por mucho el que más vemos en pediatría. Y ya platicaremos más adelante la diferencia entre los dos tipos importantes de choque séptico, que es el choque caliente, el choque frío, hipodinámico o hiperddinámico. Pero por mucho, digamos, es el que genera es más difícil poderlo entender, y nunca es absoluto, siempre hay una combinación de ambos, y cuando ahorita es un choque caliente, dentro de 5 minutos es un choque frío y viceversa. Entonces, el choque cardiogénico, por mucho lo que está alterado es precisamente la contractilidad. Entonces, en este caso, el uso de inotrópicos es fundamental. Y finalmente, el choque obstructivo, donde sí tengo disminuida la contractilidad a través del compromiso, digamos, mecánico de la obstrucción mecánica que hace que la diástole no sea efectiva, y por ende, generalmente el choque obstructivo se va asociado de lo que es una poscarga disminuida. Entonces, podríamos pensar que en un choque obstructivo es fundamental el uso de inotrópico y el uso de un vasoconstrictor. Sin embargo, nada de esto sirve si yo no libero la obstrucción. Entonces, es fundamental aquí el conocer los procedimientos que hay que realizar para corregir el choque obstructivo.
Válgame, necesito que me pregunten para que podamos ir avanzando. Los videos los voy a dividir en periodos de 30 minutos, ya que ha sido un conflicto grabar y subir los videos. Entonces, por favor, quizá por módulos me pueden ir preguntando y vamos tratando de hacerlo dinámico. Entonces, no me detengo mucho en este cuadro, pero es un cuadro que me interesaría que ustedes analizaran, en el cual, de nuevo, dependiendo del tipo de choque, vamos a estar considerando las variables clínicas. Y las variables clínicas, ojo, es lo que ustedes necesitan ver. El manejo del choque no es necesario la presión en cuña de la pulmonar, no es imprescindible tener en una fase inicial un ecocardiograma. Es decir, yo tengo formas clínicas de ir evaluando cómo está funcionando mi manejo, y de eso depende frecuencia cardíaca, respiratoria, pulsos, llenados capilar, la diuresis, el estado neurológico. Me acompaño de ciertos paraclínicos, de cierta exploración física dirigida, como la hepatomegalia, etcétera. Y me apoyo de los antecedentes. Dependiendo del antecedente, pues yo voy a decidir hacia dónde dirijo mi tratamiento. Entonces, este cuadro es un cuadro ya algo viejito que yo realicé. Y finalmente me interesa que vean que todo depende de la clínica y todo depende de cómo yo vaya interpretando que está afectando esa clínica. En la parte de abajo encontramos de nuevo gasto cardíaco, volumen latido, todo depende del gasto cardíaco. Es decir, yo necesito optimizar mi volumen latido a través de los 3 factores que ya platicamos, y necesito depender de mi frecuencia cardíaca. Ahora, dependiendo de la disponibilidad de oxígeno, es la disponibilidad que van a tener, de la concentración arterial de oxígeno, es la disponibilidad de oxígeno que voy a tener. Y recordemos cómo era la definición, pues no es bioquímica, la fórmula de choque, en la cual si yo no tengo una adecuada disponibilidad de oxígeno, invariablemente voy a caer en choque. Entonces, este cuadro quizá nos pueda servir para guiar, para orientar qué tipo de choque estoy presentando. Aquí vamos a empezar a entrar en materia en lo que es el choque frío. Choque frío y choque caliente invariablemente tienen taquicardia y taquipnea, porque esa es la maniobra inicial del organismo para mejorar la disponibilidad de oxígeno en los tejidos. ¿Qué grandes diferencias vamos a tener? Es en la clínica. Choque frío, los pulsos están disminuidos, el llenado capilar está retardado, la piel la encontramos marmórea, la temperatura puede estar o no disminuida, habitualmente vemos gradiente de temperatura, la presión arterial en las fases iniciales, las sistólicas, se mantiene, se conserva, fases un poco más tardías se disminuye. Generalmente en el choque caliente tenemos hipotensión sistólica. La PVC en el choque frío se mantiene, en el choque caliente generalmente está disminuida. El gasto urinario acá se mantiene, acá está disminuido. En el choque frío el estado neurológico se mantiene normal. Los niños están a veces un poco irritables, pero generalmente están conscientes. En el choque caliente casi invariablemente están alterados. Ahora, ¿qué espero en un choque séptico? Leucocitosis, esta es la respuesta que yo necesito tener: leucocitosis y vandemia. El tener leucopenia es un factor de mal pronóstico y es precisamente el caso clínico que discutimos, ¿no? Ahora, por otro lado, en la exploración física, yo encuentro a mi paciente frío con una, concordando con la piel marmórea, con el gradiente de temperatura. En el choque séptico yo tengo una TA diferencial amplia, puedo observar inclusive plétora. Obviamente en choque séptico pues debe haber un antecedente que me sugiera un síndrome infeccioso, o obvio siempre pensando en pacientes oncológicos. ¿Qué es las consideraciones que yo debo de tomar en cuenta? Que en el choque frío, cuando yo tengo mis pulsos periféricos disminuidos, cuando yo tengo mi llenado capilar prolongado, yo debo de entender que mis resistencias vasculares periféricas están elevadas. Si a pesar de estar elevadas yo tengo un estado de choque, significa que mi gasto cardíaco está disminuido.
Y entonces, recordando de nuevo cómo voy a mejorar mi gasto cardíaco, bueno, pues yo voy a influir en precarga, en poscarga y o no en contractilidad y lusotropismo. Finalmente, en el choque caliente, lo que sí está funcionando bien es el gasto cardíaco. Lo que no funciona bien son mis resistencias vasculares periféricas. Por ende, yo debo de hacer énfasis en tratar de mejorar o disminuir estas resistencias vasculares periféricas mediante el uso de aminas vasoactivas, ¿no? Allí mi gasto cardíaco se mantiene, pero yo debo de ayudarle a través de la contractilidad. En todos los tipos de choque, por ende, yo debo de mejorar mi disponibilidad de oxígeno a través del mejorar o asegurar un buen contenido arterial de oxígeno. Es decir, debo de asegurar que haya una buena fuente de oxígeno, ya sea por medio de una intubación endotraqueal o por medio de dispositivos con alto contenido de oxígeno, con un dispositivo de alto flujo de oxígeno. En la evaluación del choque yo debo de incluir evaluaciones iniciales y seriadas, exhaustivas, es decir, yo veo mi vía aérea, mi respiración, mi circulación, que es de todo lo que hemos estado hablando, los signos vitales, con presión arterial, no importa que sea un niño, todos los niños debemos de checarles la presión arterial y con fluctuaciones en los niveles de conciencia. Vamos a insistir muchísimo en esto, la evaluación del choque es evaluación, reevaluación, identificación de errores y corrección. Si yo hago esto de forma rutinaria, yo voy a manejar bien mi choque. Si yo intubo a mi paciente, le paso una carga y me voy a ver al paciente que sigue, no estoy haciendo mi trabajo. La reevaluación constante es lo que me permite el manejo exitoso del choque. Bueno, hasta aquí vamos a dejar lo que es la clasificación importante o más principal de choque. Hasta aquí voy a dejar lo que es la evaluación inicial y las consideraciones al respecto de entender lo que es el gasto cardíaco y volumen latido. Y espero sus comentarios.